Buenos días, mi nombre es Claudio Santoyo Gámez. El presente video es evidencia digital de la realización de la actividad 14 en su momento a lo largo del presente semestre, que comprende de septiembre del 2020 a enero del 2021, para la asignatura de programación básica para el grupo C en ingeniería mecatrónica. El tema de la actividad 14 fueron los arreglos y vectores, que son como estructuras de almacenamiento en el lenguaje de C++. Así que procedemos. Primero que nada, las estructuras de almacenamiento. Significa que podremos guardar caracteres o valores dentro de ellas, pero para ello antes que hay que aclarar por el más simple, que es una línea numérica en la que se guardan los valores. Pero ¿qué pasa con esta línea numérica? Por ejemplo, esta estructura de almacenamiento es de nueve celdas, pero ¿por qué llega simplemente hasta 8 donde dice índice? Fácil, porque inicia desde cero, de tal forma que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pues contando el cero pues ya serían las 9 casillas, así que hay que tomar mucho eso en cuenta. Uso de estructuras de almacenamiento. Hay que aclarar que para los arreglos o los vectores, que son muy parecidos, tienen ciertas diferencias, pero se verán ahorita, o solo guardas en uno caracteres, como lo podrían ser letras y guiones bajos, o solo guardas en uno números. Hay otra forma, dependiendo del tipo de dato que estés utilizando. Y hay otra forma para guardar, como se muestra en rojo, que son números y caracteres, pero se verá en otros programas. Por el momento no podemos, o son caracteres o son valores, ya sea enteros o flotantes, pero se verán más adelante. Diferencias entre un arreglo y un vector. En esencia, un arreglo es básicamente un vector. Un vector es un arreglo, pero simplemente unidimensional. ¿A qué me refiero con unidimensional? Bueno, a que simplemente está en una sola línea recta de que solo está en una dimensión, a comparación de un arreglo que puede estar en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. También hay que aclarar que algunos arreglos son estáticos, mientras que un vector se define como un arreglo dinámico. De ahí que también se le llame vector, porque también está pues, en una línea recta. Aquí se puede ver cómo es un vector, que es básicamente lo mismo que un arreglo unidimensional. Y un arreglo, pasemos a los siguientes arreglos, que serían los arreglos bidimensionales, los cuales están compuestos por un cuadrado o en dos dimensiones, que sería para abajo y para un lado. Y después tenemos un arreglo tridimensional, que básicamente tenemos para el fondo varios arreglos bidimensionales, como se puede observar ahí. Y desde luego su forma de ser declarados y ser nombrados dentro del programa son diferentes y se mostrarán a continuación en las siguientes diapositivas. Primero que nada, declaración de los arreglos y los vectores. Para un arreglo unidimensional, como se mencionó anteriormente, o un vector, se puede declarar de la siguiente forma, que es poniendo corchetes y dentro de los corchetes se pone la cantidad de datos que queremos que tenga el vector o el arreglo. Si no, podemos utilizar llaves y dentro de las llaves poner uno por uno eh, valor uno, valor 2, valor 3. También hay que aclarar que el tipo de dato es para definir si vamos a guardar números o caracteres dentro del mismo. Para un arreglo bidimensional se pueden utilizar dos corchetes para indicar su posición. En este caso sería un cuadrado de 2 por 2. Y a la hora de declararlo, esta es una forma más sencilla si se van a utilizar llaves, aunque no es la única, desde luego hay más. Pero esta es más entendible, dado que declaramos el valor uno y el valor 2 que van a estar en las filas y el valor 3 y el valor 4 que van a estar en las columnas, por así decirlo. La cantidad de columnas y de filas que queremos. Para un arreglo tridimensional es muy parecido al arreglo bidimensional, solo se agrega una nueva casilla con nuevos corchetes y una nueva fila debajo para identificar cuántos arreglos bidimensionales tendrá para el fondo, como se mostró en la imagen anterior, cuántos tendrá, como se puede observar en la figura del arreglo tridimensional. Y ahora es hora de ir a programación, que es un menú de opciones, de cálculos con arreglos. Para esta actividad 14 se realizó un solo programa, sin embargo también se pidió que se transcribiera y se interpretara y se considerara cómo es que funciona la implementación de Gotoxi. No se transcribió como tal, se analizaron primero las funciones que se estaban utilizando y después qué era lo que hacía cada función para entender por qué es que hacía un cuadrado, que es lo que se está buscando hacer. Pero primero
Primero que nada hay que explicar qué es GoToXA. GoToXA es básicamente una función que nos va a permitir movernos a lo largo de la pantalla moviendo el cursor para poner nuestros datos donde nosotros queramos. En este caso, el creador el original de este programa en el que nos basamos para poder estudiarlo y entender cómo funciona GoToXA y cómo se declara, básicamente creó un cuadrado utilizando símbolos de la tabla ASCII y quiero explicar esto primero antes de pasar directamente a mi programa. Aquí se declara primero como una función vacía, por eso es void, lo que significa que es un procedimiento y por ende no enviará nada, solo recibe si es necesario o ni recibe ni envía, pero tendrá dentro de sí varias sentencias que nos van a interesar. Desde luego no puede faltar el using namespace std y comienza declarando otra función vacía, la cual llama recuadro y dentro de ella pone enteros para columna uno y columna 2 para fila uno y fila 2 porque lo que busca es hacer un cuadrado como tal, con columnas y filas, y pone la posición donde se encontrará, que es en 0, en 47 y en 0 y en 23, y retorna a 0. Y después abre vuelve a llamar, perdonen, a la función recuadra, la llama, que tiene todo esto adentro, incluyendo con sus respectivas variables ya declaradas. Y dentro de esta, utiliza dos ciclos for para poder utilizar las filas y las columnas en las posiciones que quiere. Pero desde luego, si utilizamos signos de la tabla ASCII, hay que recordar que no van a ser lo que queramos. O sea, cuando se encuentren dos en una esquina, no van a formar como tal una esquina. Así que lo que se pensó para este programa, cuando lo escribieron, fue que las esquinas no las dibujara con las funciones de for en GoToXA, que aquí tiene, declaró otras que son otras variables de columnas y filas, y agregó el if. Aquí se puede ver cómo aquí precisamente tiene que ser diferentes filas de fila uno si no, no pasa, y filas de fila 2 también, si no, no pasa. También para columnas uno y columna 2 para de esa forma evitar poner las esquinas que se verán a continuación. Y posteriormente ya puso las esquinas y indicando con GoToXA, poniendo en la posición de columna uno en la fila uno, poniendo el carácter 201 de la tabla ASCII y hizo lo mismo con los demás, pero el siguiente fue en la columna 2 en la columna uno en la fila 2, perdón, utilizando el carácter 200, después fue en la columna 2 en la fila uno utilizando el carácter 187 y después fue en la columna 2 en la fila 2 utilizando el carácter 188. Vamos a ejecutar para ver cómo es que funciona y cómo utilizando todo esto de aquí, perdón, está aquí, todas estas funciones con las con las que declaró anteriormente, cómo es que pudo generar el cuadrado y las esquinas, desde luego. Así que vamos a ejecutar el cuadrado. Como se pueden ver, aquí hay unas esquinas. Estas esquinas de aquí al principio no existen, pero él las pone, el creador, con estos caracteres de la tabla SC y I. Hay que recordar que el creador es Jorge AVM. Este programa para ser interpretado y analizado lo compartió el profesor Ricardo González González, el ISC, el ingeniero en sistemas computacionales, perdonen, Ricardo González González, para su interpretación. Y fue la verificación realizada, pues fue por mí. Ahora sí pasemos al programa de la actividad 14 que se designó. Aquí claramente tenemos más librerías de las que hemos estado utilizando. Aquí nuevamente agregamos una nueva librería que es mat.h. Anteriormente ya teníamos iostream, que es una librería estándar, conio.h para utilizar la función get, que en este caso nos ayudará a pausar el programa. Ahora te explicaré por qué. Mat.h nos ayudará con el primer cálculo, puesto que queremos realizar una raíz cuadrada y esta nos permite usar el sqrt usando esta librería mat.h y stdio.h, stdio.h, nos servirá para usar la función de limpiar la pantalla de CLS y el using namespace std desde luego. Así que dentro de la función min comenzamos declarando nuestras variables, que será la int
la entera de opción para declarar, para elegir nuestra opción dentro del menú, que va a ser un número. Y también por aquí tenemos char election, que es para elegir para que dentro de la elección se guarde un carácter. Y esto nos servirá para el caso 4 que se ingrese S minúscula o S mayúscula, N minúscula o N mayúscula. Ahora te explicará para qué, que esto es para salir, pero ahora te explicará cómo. Y después tenemos las variables que fueron flotantes y una constante que era larga de pago por hora, que se igualó a 250. Ahora te explicará por qué. Y después tenemos while igual, while en 1. ¿Por qué tenemos while en 1? Bueno, hay que explicar por qué tenemos esto, dado que si está en 1, significa que siempre va a ser correcto, entonces siempre se va a estar repitiendo while, se va a repetir infinitamente. ¿Pero por qué queremos que se repita infinitamente? Aquí viene la respuesta. Vamos a guardar switch y aquí podemos ver que aquí cierra while. Entonces, lo que sucede cuando un caso se completa, que es aquí el caso 1 ya se completó, llega a break. Cuando llegamos a break, lo que hace es que nos saca de la función switch porque ya se completó y nos sacaría directamente aquí. Aquí termina la función switch. Lo dejé marcado. Aquí se ve. Aquí termina la función switch. Entonces, al usar break, nos va a sacar directamente aquí y ya va a empezar a ejecutar estas sentencias, que es un espacio para que no se amontone. Y después nos muestra que presionemos cualquier tecla para regresar al menú principal. Get para pausar el, el programa hasta que se presione cualquier tecla. Y después limpiamos con la pantalla, con System CLS, limpiamos la pantalla. Y aquí voy a volver a guardar switch. Aquí es donde termina while. Entonces, cuando se sale de un caso, cuando llegamos a un break en un caso de switch y se sale y ejecuta todo esto, se vuelve a abrir, ejecuta todo esto, entonces nos vuelve a repetir, se limpia la pantalla y nos vuelve a repetir todo esto. Entonces, nos está cumpliendo la función en cada caso sin necesidad de escribirlo varias veces como se hizo en la actividad 13. Es más organizado, se escribe una sola vez sin necesidad de escribirlo en cada caso y permite trabajar de forma correcta sin alteraciones. Y luego tal vez se pregunten, pero está en uno, se va a repetir infinitamente, ¿cómo termina el programa? Para eso tenemos el caso 4, el cual es terminar los cálculos. Si realmente deseamos terminar los cálculos, se utilizará S o S mayúscula de sí y nos retornará 0 y se terminará el programa. Si no, simplemente break o break para N minúscula o mayúscula y simplemente nos sacará del switch, nos ejecutará todo esto y nos repetirá con el ciclo while para volver a estar aquí. Por ende, no habremos salido del programa. Ahora sí, es momento de explicar el caso 1, el caso 2, el caso 3. Que comenzando con el caso 1 es el cálculo de las raíces por una ecuación de segundo grado de la fórmula general. De la forma general, perdón. Como tal, este no utilizó arreglos. ¿Por qué? Porque las funciones estaban ahí, simplemente faltaba ese QRT que era para la raíz cuadrada, pero al agregar la librería math.h fue más fácil utilizar y completar todo con simplemente dos líneas de código. ¿Qué se hace aquí? Primero, en base a su función cuadrática, ingrese por favor el valor de a. Una función cuadrática está dividida en tres partes, en tres componentes y cada componente tiene un número que aunque no se vea, ahí está. Por ejemplo, si estuviera nada más x cuadrada, significaría que su componente numérico, que sería el valor de a, sería igual a 1. Entonces, tomando esto en cuenta, que el siguiente sería b y el último sería c, se le piden al usuario que los ingrese. Ingrese A, se guarda en A. Ahora ingrese el valor de B, se va a guardar en B. Por último, ingrese el valor de C y se va a guardar en C. Como lo que queremos en la opción 1 es mostrar ambas raíces de la función cuadrática, pues utilizamos la fórmula general y las mostramos utilizando tal cual la fórmula general, que sería menos b por la raíz cuadrada de más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado o b por b menos 4 por a por c, todo eso dividido de dos veces a. ¿Cuál es la diferencia en la raíz cuadrada para sacar la x1 o la x2? Simplemente el signo que se encuentra entre b y la raíz. En este caso, para la x1 es más y para la x2 es menos, así que es por eso que lucen casi idénticas, pero su única diferencia es un signo, y de esta forma obtenemos las dos de golpe. Una vez que se ingresa
los tres valores de A, B y C, el valor para A, el valor para B y el valor para C, y se ejecuta todo esto, pasamos a mostrar el valor de las raíces y pedimos que se muestre el valor de las raíces es x1 igual y se muestra x-1, o sea, la variable que ya tiene aquí contenido el valor de la ejecución de todo esto. Y después para x2, pues lo mismo, x-2 que muestra la ejecución, esta ejecución, y el valor ya se encuentra contenido en x2. Y ponemos un break para que no se amontone con el caso 2. El caso 2 es el cálculo del salario de un obrero. Para calcular el salario de un obrero también nos pedía que guardáramos su nombre. Entonces, primero que nada, declaramos un arreglo flotante, el cual llamé arreglo para que me fuera más fácil recordar, y lo declaré en 5, porque utilizaría 5 partes del arreglo. Y pedimos que nos muestre, bienvenido, antes de calcular su salario, por favor ingrese su número completo. Este salario se va a calcular en base a las horas que trabajó y ahora te explicará cómo. Y pues ponemos el arreglo nombre, el arreglo apellido paterno y el arreglo apellido materno, que son caracteres. Guardamos esto, que son arreglos de tipo carácter que se declararon aquí en 35 espacios para que nos dé suficiente tiempo a guardarlo. Suficiente espacio, perdón, para guardar completamente el nombre. Entonces, una vez que se guarda el nombre, se vuelve a mostrar usuario, nombre, espacio, apellido paterno, espacio, apellido materno. Ingresa las horas que trabajó esta semana, se ingresa las horas en la variable que yo llamé horas trafsem, horas trabajadas por semana. Y si horas trabajadas por semana es mayor a 40, entonces pasamos a otra condicional, que es si horas trabajadas por semana son mayores a 50, pasamos a estas sentencias. ¿Qué pasa con estas sentencias y por qué debe ser mayor a 50 horas trabajadas? Porque eso significa que el bono por hora pasa de ser de 10 adicionales a 20 adicionales. Entonces, pago por hora más 20 será correcto porque ahora el pago por la hora extra es con 20 más, lo que te pagaban por una hora y 20 pesos más. Después tenemos horas trabajadas por semana menos 40 porque las 40 primeras horas no se pagan con el aumento del bono por las horas extra. Y después, como aquí ya tenemos las horas extra como tal, que son las horas sobrantes, no son 40 porque 40 no se van a... Las primeras 40 horas no se pagan, son las que le siguen. Ya tenemos las horas extra. En el arreglo 2 pedimos que se multiplique el arreglo 1 por el arreglo 0, o sea, las horas extra por el pago por hora más el bono. Y de esta forma ya tenemos las horas extra con su multiplicadas por por el pago por hora con su bono. Ya con nosotros sabemos cuánto se le va a pagar por todas esas horas extra. Y después tenemos pago por hora sin el bono por 40 horas. ¿Por qué? Porque pues es el pago de las 40 horas como tal. Las primeras 40 horas, como ya lo mencioné, no tienen bono. Y una vez que tenemos el valor por las primeras 40 horas más el valor por las horas extra, simplemente en el arreglo 4 pedimos que se sume el arreglo 2 más el arreglo 3, puesto que el arreglo 2 contiene el valor de las horas extra y el arreglo 3 contiene el valor de las 40 primeras horas. Y con eso ya tenemos cuánto se le pagaría por trabajar más de 50 horas a la semana. ¿Cómo lo mostramos? Con su salario de la semana correspondiente a las horas que trabajó es de el signo de pesos, el arreglo en la posición 4 y pues pesos mexicanos. Ahora, en caso de que haya trabajado más de 40 horas pero menos de 50, entonces el bono no es de 20, es de 10. Los arreglos se funcionarán de la misma forma aquí que aquí, a diferencia de este 10 y de este 20, puesto que trabajó más de 40 horas pero menos de 50, entonces su bono simplemente es de 10 por cada hora extra que no llegue a 50 todavía, y se sigue el mismo procedimiento, se muestra nuevamente el arreglo en la posición 4 porque es el que muestra el resultado final. Ahora, si no se cumple el primer if, significa que trabajó o 40 horas exactas o menos de 40 horas. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces que simplemente se le pagarán las horas que trabajó por el pago por hora, sin un bono como tal, en el arreglo 0, y con las mismas sentencias pedimos que se muestre su salario de la semana correspondiente a las horas que trabajó es de signo de pesos, el arreglo en la posición 0 con el valor que tiene y en pesos mexicanos. Y aquí rompemos el caso 2 para que no se pegue con el caso 3. Ahora, el caso número 3 es generar una sencilla gráfica en pantalla
dada una serie de números dentro del rango de 1 a 5. En, el, en la actividad, en la solicitud de actividad, el profe especificó o se aclaró que eran un total de 5 datos los que se mostrarían. Pero yo, ¿por qué estoy declarando entonces mi arreglo como un 6? Bueno, porque estaré utilizando i para definir qué arreglo estaré utilizando. Y como la posición 0 no se va a utilizar como tal, porque entonces me mostraría aquí, por favor ingrese el número 0, no estaría correcto. Entonces puse en 6 para que fuera 0, 1, 2, 3, 4 y 5 en las posiciones del arreglo. Como tal, la posición 0 del arreglo número no se estará utilizando. Y ahora sí, con un ciclo for que inicializa la i en 1 y su tope es 5, se le va agregando 1 en cada ciclo, pedimos por favor ingrese el número que es en la posición i, que comenzará siendo en la posición 1, después en la posición 2, 3, 4 y 5, de un número que sea entre 1 y 50 y se guarda en el número, se guarda en el arreglo número en la posición i, o sea, en el arreglo número en la posición 1 en este caso, que es el primer ciclo. Después, para corroborar que el arreglo sí sea, sí se encuentre entre 1 o 50, pues utilizando un while pedimos que en la posición, en el arreglo número, en la posición 1 en este caso, se corrobore que sea mayor a 50. Si es mayor a 50 significa que está excediendo. Entonces lo que va a hacer mostrarle error, el número está fuera del rango, intente de nuevo y va a mostrar por favor ingrese el número 1 en este caso, todavía seguimos en 1, entre 1 y 50 y se va a guardar el número en la posición 1 nuevamente porque pues, seguimos en 1, reitero. Y si sigue ingresando números que sean mayores a 50, entonces va a seguir mostrando esto una y otra vez hasta que ingrese un número menor a 50 y por fin, a menor a 50 o el mismo 50 y por fin, se podrá continuar con el for así hasta que llegue a los 5 datos. Y una vez que llegamos a los 5 datos, hay que recurrir a la graficadora. Esto es meramente estético para que se vea tal cual en el programa. No afecta, pero ahora sí, para que se grafiquen los asteriscos en base al número que hemos ingresado, utilizamos este ciclo for, el cual se inicializa en 1 y también tiene un límite de 5 y se va agregando uno en cada ciclo. Esto también es meramente estético, ya se verá por qué. Y dentro del for, un for anidado. ¿Qué es anidado? Que es un for dentro de otro for. Ahora, aquí inicializamos la variable a igual a 1 y a tendrá su límite cuando sea menor o igual al número en la posición i. ¿Esto para qué? Para que se repita la cantidad de veces que del número que se ingresó en el arreglo en esa posición. Por ejemplo, si yo en el arreglo, si yo en el primer número, en el arreglo número en la posición 1 puse 50, entonces aquí habrá un 50 como tal. En el arreglo número en la posición 1 habrá un 50 como tal. Por ende, esto se repetirá 50 veces. ¿Y qué se repetiría 50 veces exactamente? Pues un asterisco. Y de esa forma estaremos graficando. Y una vez que salga de la graficadora, nos mostrará el número, el arreglo número en la posición i, en este caso sería la posición 1, seguimos en 1. Y esto es para que nos muestre el valor que guardamos en ese arreglo, estas sentencias. Y después mostramos esto para definir hacia dónde se mostrarán los asteriscos. El caso 4 ya lo expliqué al principio, así que podemos empezar a ejecutar para comprobar. Cálculo de las raíces para una ecuación de segundo grado de la forma general. Especificamos el caso 1. En base a su función cuadrática, por favor ingrese el valor de a. Vamos a poner 5. Ahora ingrese el valor de b. Vamos a poner menos 6. O menos 8. No, pongamos menos 8. Por último ingrese el valor de c. Dejámoslo en 1. Y aquí me muestra el valor de las raíces para x1 es de 1.46 y para x2 es de 0.13. Ahora, presione cualquier tecla para regresar al menú principal. Es desde lo que hablaba. Por eso tenemos el while en 1, porque nos permite regresar presionando cualquier tecla.
literal cualquier tecla, porque estamos utilizando get para pausar el programa y después se va a limpiar la pantalla y después se volverá a ejecutar el ciclo while. Así que podemos presionar cualquier tecla y se va a repetir. Las teclas, por eso se mostró la H. Ahora vamos con el cálculo del salario de un obrero. Bienvenido, antes de calcular su salario, por favor ingrese su nombre. Ok, vamos a ingresar mi nombre. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Claudio Santoyo Gámez es mi nombre. Usuario, Claudio Santoyo Gámez, lo está mostrando correctamente. Ingrese las horas que trabajó esta semana. Yo trabajé 52 horas, digamos. Claudio Santoyo Gámez, su salario de la semana correspondiente a las horas que trabajó es de 13,240 pesos mexicanos. Presione cualquier tecla para regresar al menú principal. Ahora sí, por favor ingrese un número del 1 al 50, solo para comprobar, 51. El número que está fuera del rango, intente de nuevo, entonces vamos a poner simplemente 50, lo acepta. Ahora ponemos 45, pero ahora ponemos 89, me muestra eso, entonces claramente está funcionando correctamente. Volvemos a ingresar un número que esté fuera del rango, me lo vuelve a mostrar. Y ahora sí vamos a ingresar un número que esté dentro del rango, 12, vamos a ingresar un 10, vamos a ingresar un 1, que ya sería el último, y ahora nos va a graficar. Como se puede ver, 1, un asterisco, 10 asteriscos para 10, 2 asteriscos para 12, 45 y 50 para 50, así que está graficando como se debe. Y ahora la opción 4, no deseo salir, entonces presione cualquier tecla para regresar al menú principal. Y la opción 4 de nuevo, en N mayúscula, no deseo salir, así que presione cualquier tecla para regresar. Pero qué tal si ahora sí decido salir, entonces en S minúscula. ¿Por qué me dio ese salario en en el caso 2? Bueno, olvidé aclararlo, pero también declaré que el pago por hora sin bono es de 250. Así que cuando se trabajan más de 40 horas, esas horas extras se pagan a 260. Y cuando se pasa de las 50 horas de trabajo, se pagan 270 por hora extra. Así que esa fue la razón de que diera ese resultado. Y con esto termina la actividad 14.